KTNQ 1020 AM. Podcast Radio. La información proveída por Judy es solamente con propósitos educacionales. No tome acción o deje de tomarla basado en el contenido de este programa. Por favor, consulte a su corredor de bolsa, agente o consejero personal de su institución financiera para consejo individual. Llegó el momento de asegurar tu futuro. Tus cuentas, tus inversiones, tus sueños, tus metas, hipotecas, cómo comprarse una casa. Con tu experta en finanzas. Me ayudó mucho ahorita precisamente seguir sus pasos en la computadora. Qué bueno. Me han clavado 13.79% el auto. Quería yo saber cómo puedo Se empezar queda a aquí. construir su crédito. ¿Cómo está? Muy contenta de conversar contigo. Más contenta soy yo porque la necesito. Bueno, me alegro. Ahora, ¿tienes un papel y un lápiz a mano? Recuerde que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Ay, sí, es que hay tanto que aprender. Tu dinero con Judy Staff. 3-2, estamos al aire. Y mi gente, muy bienvenidos a todos ustedes a este año 2023. Y no apagues el radio, espérate un momento. Yo me arrastré hasta aquí porque estamos vivitos y coleando. Y si no lo crees, vete corriendo a tu mataburros. Vete a esa computadora, a Facebook, que yo sé que tú sabes, Facebook. Y vete a Julie Staff Inc. para que tú veas que ahí estamos todos, ahí estamos, somos casi 300 personas las que estamos ya, porque estábamos chismoseando y probando el sistema. Muy bienvenidos a todos, perdón, a todos ustedes, a Tu Dinero con Julie Staff. Hoy estoy acá para compartir, he estado un poquito de tiempo fuera de ustedes, pero es en el tiempo que he estado fuera de estar al aire en vivo, he aprendido mucho. He estado compartiendo con muchos de ustedes y en realidad lo que quiero hacer es traer lo que he aprendido, traer cómo fue que yo me adapté al tipo de economía que estuviéramos en ese momento. Acuérdate que las cosas van a pasar cuando dicen, ay, qué bueno porque la cosa está tan mala. La cosa siempre va a estar mala. Créanme, nada va a ser perfecto. Tenemos momentos de felicidad y tenemos que aprovecharlos y vivirlos y revivirlos, pero siempre va a haber algo. A mí siempre me duele algo, pero óyeme, yo me adapto o no hago lo que me hace doler o me tomo un Tylenol porque ya no puedo tomar Advil porque estoy tomando Pradaxa para la sangre porque tengo coágulo en la sangre. Óyeme, la vida no es perfecta. Como dicen, I never promised you a rose garden. Así es la vida. Pero nosotros somos como el tiburón, que tenemos que adaptarnos. Y al adaptarnos, nada dice que no podemos beneficiarnos de una manera ética y de una manera responsable de los cambios que sucedan alrededor de nosotros. Así es que hoy va a ser el programa, tú puedes llamarme al 1-844-410-1020. Lo repito de nuevo, 1-844-410-1020. Es en vivo el programa, estoy vivita y coleando, acabo de cumplir mis 70 años, dime tú. Y como ya estoy en esta época de mi vida cuando yo no me puedo, no quiero, ¿ok? Tenerme que esclavizar, porque hacer un programa todos los días, créeme, le saca a uno de todo. Pero no voy a poder estar todos los días con ustedes en vivo. Sí voy a poder estar algunos días. Y como lo voy a hacer para que tú no tengas que estar adivinando, es que en mi página de Facebook, Julie Staff Inc., que es Tu Dinero con Julie, yo voy a poner allí, cada fin de semana voy a poner los días que voy a estar en vivo en esta estación la siguiente semana. Esta semana estoy en vivo hoy, que es el día 17 de enero del año 2023, y voy a estar pasado mañana, que es el jueves, día 19 de enero del año 2023, para que ustedes puedan compartir conmigo. Pero hay muchos otros sitios donde vamos a estar, porque lo que quiero hacer este año es de veras traerte a mí, acercarte más a mí, tocarte más, acariciarte más,
que el tiempo que pasemos juntos no sea tanto la cantidad, sino la calidad de ese tiempo. Pero siempre llevando en mente y tomando en cuenta que tú eres la estrella aquí. Porque si tú tienes éxito, créeme, nosotros como comunidad, como, como, como personas, todos tenemos éxito. Tu éxito es el éxito de todos. Así es que si tú sabes qué es lo que tienes que traer a la clase, trae tu libreta de Julieta. Quiero que todos se me comprometan a comprar una libreta, a buscar esas libretas que tal vez tienes por ahí que usaste 2 páginas y ya más nada. Quítale esas 2 páginas y úsala. Te puedes ir a 99 Cent Store, no me importa dónde vayas, pero tú vas a tener una libreta que va a ser tu libreta de Julieta de este año, 2023. Y quiero que pongas allí cuál es tu meta número 1. Y no me pongas a hacer dinero. Quiero que me pongas para el día 31 de diciembre del año 2023, quiero tener X cantidad de dinero en mis cuentas. Y puede ser cuenta de ahorro, puede ser cuenta de esto, de lo otro, no me importa de qué, pero quiero que lo tengas allí y que lo pongas, porque vamos a revisarlo el día 31 de diciembre del año 2023. Aquí el hecho es de que tú estés, que tú puedas hacer dinero sin tener que sacar otro part-time, sin tener que trabajar tan duro, que te paguen por lo que tú sabes, no por lo que tú hagas. Y déjame ver aquí una cosa porque la computadora se me cerró. Ok, vamos a empezar entonces. Para aquellos que me están mirando y tienen el oído un poquito cuadrado en este momento, porque dicen, esa mujer que yo me puse para el Círculo de Excelencia. Bueno, el año pasado fue un año muy duro para ti y para mí. Y el año antes pasado también. Desde el año 2020 las cosas se pusieron bien feas, de cuadrito, como dicen. Yo estuve en un pleito legal que me costó emocionalmente algo que no se puede reemplazar porque perdí partes de mi familia y económicamente, increíble. Y a mi edad, eso tú sabes que mientras más viejo uno, más te cuesta porque sabes que no puedes reemplazar el dinero que has perdido. Sin embargo, esas personas, y yo sé que tú también sufriste por eso. Yo he podido rescatar, que ya eso se arregló, vaya, se arregló, se remendó, porque eso nunca se arregla, que es una cicatriz que queda el resto de la vida, pero más o menos los dos lados ya decidieron, ¿no?, que está bueno ya de pelear y vamos a seguir para adelante. Yo quiero ayudarte a ti a que sigas para adelante si tú quieres, ¿ok? Porque esto es lo que yo puedo hacer por ti. Yo pude rescatar la lista de personas que se habían inscrito al Círculo de Excelencia de alguna forma. Creo que los tengo todos. Y yo lo que voy a hacer entre esta semana y la semana que viene es enviarte al correo electrónico que yo tengo de ese Círculo de Excelencia. Voy a enviarte un correo explicándote y dándote un enlace donde tú puedas matricularte. Escucha esto, yo no sé si tú eras de clases de principiante, yo no sé qué fue lo que te prometieron, porque créeme, a mí me sacaron de mi empresa, me dejaron fuera, no tenía manera de entrar, yo no sabía lo que estaba pasando, ¿ok? Pero lo que yo te puedo ofrecer es algo que yo sé que no se cubrió ni en clases de los principiantes de esas clases, ni en las clases de los avanzados. Yo te voy a enseñar cómo leer un tipo de gráfica de point and figure que no se enseñó en nada de eso. Yo te voy a enseñar cómo ir a sitios que tal vez tú nunca has oído hablar de ellos y te voy a ayudar a que tú puedas o comenzar de nuevo ya sabiendo lo que tú pudiste aprender anteriormente, rellenando esas lagunas o añadiendo a lo que ya tú, o empezando sin saber nada. Estas clases van a ser exclusivas para las personas que se habían matriculado en el curso del Círculo de Excelencia. No se me pongan celosos el resto de ustedes,
como yo lo voy a hacer, es que a esas personas yo tengo que darle amor. Tengo que decir, que ustedes sepan que yo estaba sangrando con ustedes, pero que por motivos legales yo no podía hacer nada. Pero ahora sí puedo. Lo que quiero hacer es darles algo de gratis. Eso no les va a costar nada. Van a hacer clases en línea. Yo voy a grabar esas clases y puede ser que después yo ponga esas clases disponibles para todos a un costo. Yo no soy un sitio sin fines de lucro, yo soy un negocio, pero soy un negocio con conciencia. Si es que aquellos de ustedes que pasaron, muchos tuvieron muy buenas experiencias, la información que recibieron fue información buena, pero yo quiero que ustedes se sientan que yo estoy con ustedes. Si es que entre esta semana y la semana que viene, todos van a tener clases nuevas. Hay algunos que ya han pagado por clases para principiantes. Créeme, esto va a ser en vivo, esto va a ser tú y yo. Así es que no es algo que yo te esté repitiendo, es algo que yo creo que te va a interesar. Y es algo que yo no había hecho antes. Si es que ustedes van a tener algo nuevo para ustedes, porque de veras, quiero que comencemos el año no mirando hacia atrás y el dolor que pudimos haber tenido, que tuvimos el año pasado, y créeme, las canas a mí se me cayó hasta el pelo. Quiero que miremos hacia adelante. Y para eso, yo estoy dispuesta. Dicen que la gallina da los huevos, pero el puerquito da el bacon. Y eso cuenta más, porque estás dando un pedazo de ti. Así es que yo quiero darte un pedazo de ti. No importa la edad que tú tengas, yo tengo 70 años y el año pasado aprendí tanto que no sabía antes, porque las cosas cambiaron. La inversión estilo tortuga, o sea, estilo despacito, poniendo tu dinero allí, ya bien sea en compañías que pagan dividendos, en compañías blue chips, en esas compañías bien establecidas. Eso funciona, tiene sus tiempos malos y sus tiempos buenos. Este año pasado, el índice del S&P 500, que es el índice de las 500 compañías más importantes de los Estados Unidos, el precio de las acciones de esas 500 compañías dio un bajón que fue el cuarto bajón más grande en toda la vida del Standard & Poor's 500. O sea que la pérdida que tuvo desde enero 1 hasta diciembre 31 del 2022 alcanzó bajos que no se habían visto anteriormente, nada más que el último año que se vieron bajos así fue en el año 2008, cuando tuvimos todo ese meltdown tan grande. Imagínate ahora, ¿cómo puedes tú entonces mirar hacia adelante? ¿Qué es lo que funciona? Inversiones a largo plazo siguen funcionando, pero acuérdate que vas a tener buenas rachas y malas rachas. Sin embargo, las inversiones a bien corto plazo, y sí, algunas son day trading, opciones, eso empezó a funcionar muy bien. Y hay maneras de montarse en esa motocicleta de una manera más conservadora, donde tú puedas invertir menos de $100 cada vez y que tú sepas que sí, puedes perder ese dinero, pero que no puedes perder más que ese dinero. Y sin embargo, la ganancia puede ser 2 y 3 veces lo que es ese dinero en un día. Todas esas cosas, y no, la vieja no se volvió loca, yo te estoy hablando de opciones, te estoy hablando de la manera más conservadora de comprar opciones, y eso lo quiero compartir contigo. Son cosas nuevas que sé que te van a interesar, tal vez no a todo el mundo, pero yo sé que cada uno de nosotros tiene nuestro little wild streak, ¿ok? Y tu dinerito de bingo, tal vez en vez de irte a Chumash, ay, a mí me encanta ir a Chumash, ¿ok? Tal vez lo puedas poner un poquito para eso. Vamos a empezar al principio. Así es que
Tú no tienes que hacer nada si estabas en el Círculo de Excelencia entre esta semana y la que viene. Si tú no has escuchado de mí el 31 de diciembre, por favor envíame un correo electrónico a tudineroconjulie@gmail.com. No me lo mandes ahora, porque dame tiempo a que yo me ponga en contacto contigo. Si el 31 de enero del año 2023 tú no has escuchado, no has sabido nada de mí, de las clases que voy a ofrecer, envíame un correo electrónico y envíame el recibo, algo que me enseñe que tú eras parte del Círculo de Excelencia, porque por alguna razón yo no te tengo en esa lista. ¿Ok? Número 1. Número 2. Hay clases de principiantes. Aquellos de ustedes que nos estén escuchando, que nos estén viendo desde otras partes. Yo he hecho, con la ayuda, el burro adelante para que no se espante, mis girasoles del alma y yo hemos preparado varias clases. Y yo hice una compilación de esas clases. Las puse en un estilo de curso, en una plataforma que se llama Podia. Si tú te vas al sitio Julie Staff Inc., Julie Staff, S-T-A-V-I-N-C, Julie Staff Inc. .podia, Podia.com, tú vas a poder ver esas clases y matricularte en ellas si tú quieres. Son 14 clases donde estamos en contacto, tú y yo, durante las clases, porque tú tienes diferentes formas de ponerte en contacto conmigo. Además de tener acceso a esas clases, y aquellos de ustedes que están en la clase y necesitan más tiempo, no se preocupen, yo les voy a dar más tiempo, ¿ok? Pero el que ya está en esas clases o el que se matricule, tiene acceso también, parte de tu matrícula incluye una invitación sin costo alguno a un sitio en el internet, en Facebook, donde tenemos un grupo privado nada más que para los alumnos de esa clase. Y la razón es que allí tú puedes compartir ideas, puedes hacer preguntas, siempre hay algo alguien que salga a tu socorro. Y me parece que ha funcionado perfectamente bien. Marta Díaz ha sido la persona que de veras ha sido la gallina en ese gallinero, la mamá de todos los pollitos, y ella ha mantenido ese grupo increíblemente delicioso. Allí han habido reuniones especiales para ustedes. Es más, hasta cuando empezamos a aprender de opciones, lo que pasó con este grupo de principiantes fue que Sectors Made Simple, el sitio de Jonathan, el negocio de Jonathan, ofreció gratis a las personas que habían sido principiantes, estudiantes de principiantes, un tiempo gratis de su membresía de Sectors Made Simple. Sectors Made Simple es un sitio y es sectorsmadesimple.com, donde tú puedes ir y ver mucha información gratis, ¿ok? Donde tú puedes averiguar cuáles son los sectores que están calientes, cuáles son los sectores, porque acuérdate que cerca del 80% del precio de una acción se debe al sector al que pertenece. Así que ¿para qué irte a cantar con el coro desafinado cuando tú puedes irte a cantar con el coro que ya está en la catedral? Y eso es lo que te enseña a hacer. Parte de lo que hicimos para esas personas, ¿okay?, que las que tienen la membresía de Sectors, es que también tenían su rincón y le llamamos el Rincón de Juana. Ese Rincón de Juana es un sitio en Facebook para los miembros de Sectors Made Simple, donde Meli y yo nos tiramos así en el abismo, y por las mañanas, yo vivo en California, así es que a las 6:30 de la mañana, durante varias sesiones, estuvimos en vivo, Meli y yo, haciendo operaciones, comprando y vendiendo opciones en vivo con nuestro dinero de verdad. Y ustedes vieron ahí en carne viva, eso se llamaba la mosca en la pared. Y ustedes podían ser esa mosca donde estaban viendo cómo Meli y como yo estábamos operando
a tiempo real allí. Todo eso, ¿ok? Todo eso quedó grabado y está disponible para ustedes en Sectors Made Simple, ¿ok? Si es que eso es otra cosa que hicimos que en realidad yo creo que fue apoteósico. Ahora, las personas que están matriculadas en en Sectors Made Simple, Meli, y a Meli yo no le pago ni un centavo, ¿ok? Que no se entere, porque la mujer, ella, bueno, lo está haciendo, ¿saben por qué? Porque cuando uno se da cuenta de lo que puede alcanzar a hacer, cuando sabes qué hacer, tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que compartir eso con los demás. Es algo innato, es algo que tenemos adentro que tenemos que compartir. Ella lo está haciendo. Que empiezan hoy las clases 17 de enero del 2023, es que Meli se ha comprometido por un tiempo limitado, porque la mujer también tiene su vida, estar con ustedes y tener clases, que hoy es la primera, para todos los miembros de Sectors Made Simple que necesiten empezar desde el principio cómo descifrar esa jerigonza del sitio, cómo hacer todo, desde el principio sin saber nada de cómo leer esas gráficas. Ella te va a tomar de la mano y te va a llevar poquito a poco para que tú aprendas lo que necesitas saber y encontrar en el sitio de Sectors Made Simple para hacer dinero. No, fíjense que a veces hemos estado repasando la clase, Mel y yo, y cuando salimos del carril de, porque esto es bueno saberlo. Ok, es bueno saberlo, pero ¿nos va a ayudar a hacer dinero? Si la respuesta es no, eso no se va a enseñar allí. Lo que te va a enseñar Meli es lo que necesitas para hacer dinero. Lo demás lo puedes buscar en Google, ¿ok? Pero lo que necesitas es saber cuál es el camino que funciona, que le ha funcionado a ella y que le ha funcionado a mucha gente. Si es que, por favor, préstale atención. De nuevo, si tenías Círculo de Excelencia, tú vas a recibir un correo electrónico mío entre esta semana y la semana que viene. Si tú no lo recibes el 31 de enero, envíame un comprobante de que tú eras parte del Círculo de Excelencia a tudineroconjulie@gmail.com para que tengas entonces acceso a las clases gratis que voy a dar yo exclusivamente para ustedes. Número 2 es el Rincón de Juana. Saben ustedes que por Sectors Made Simple, Meli va a estar hoy dando de gratis a todos ustedes las clases de cómo es que pueden usar ese sitio para hacer dinero, cómo lo ha hecho ella. YouTube, Facebook. YouTube está Julie Stav. Matricúlate, suscríbete. Facebook, por favor, ponte allí, inscríbete, suscríbete a Facebook. ¿Sabes por qué? Porque tengo unas ideas bien locas de una manera en que si tú me ayudas a mí a que nuestro grupo sea más grande a la vez, no te va a costar nada. Yo voy a poner dinero en una cuenta que después vamos a usar como becas para tus hijos. ¿Qué te parece? ¿Eso es loco o no es loco? Estamos averiguando todo para que todo sea legal y que para que todo se pueda hacer. No te va a costar nada, no tienes que comprar nada. Todo lo que te pido es que te matricules. Vamos a regresar en Tu Dinero con Julie Staff con tus llamadas, porque tú eres quien importa. 1-844-410-1020. Aquí te espero. Y discúlpeme mi gente porque hoy es el seminario de Jonathan, hoy martes, mañana miércoles es que empiezan las clases de Meli. Meli, discúlpame, ok, estoy turulata. No digo estoy toda alborotada. ¿Toda alborotada? 6 minutos de regreso. Ok, gracias mi cielo. ¿Y tenemos llamadas? Ya empiezan a llegar. Ok. 1-844-410-1020. Ok, hice esto. No hice esto, así es que eso me toca hacerlo ahora. Ok. Sí, mi cielo, Mayra, gracias.
Yo sé, es mañana, no es hoy. Se me cruzaron los cables. Gracias, mi amor. No, ustedes, los necesito a ustedes. Ay, Milicet García, mi amor, I love you. Hi, Tony, I love you. You guys. Que tenemos tanto que agradecer, tanto que agradecer. ¿Cómo puedes salir de deudas? En primera, lo que tienes que hacer es conseguirte la libreta. Después que te consigas la libreta, vas a poner una página, la vas a doblar así a la mitad, ¿ok? De este lado vas a poner todo el dinero que entra a tu casa, que pasa por tus manos cada mes, lo que entra. Y no me hagas trampa. Y lo que tienes. Y de este otro lado, lo que sale. Teléfono, cable, lo que sea. Los pagos a las tarjetas. Y entonces, vas a mirar dónde estás. Seguro que si te estás apretada es porque está saliendo más dinero de lo que está entrando. Eso le ha pasado a casi todo el mundo. Y a lo que no le ha pasado es porque ha aprendido la lección de otro que le pasó. Créeme. Es que nadie es perfecto. Cuando llegamos a este país nos empiezan a deslumbrar con tarjetas de crédito y nos creemos, $10 al mes, eso no es problema ninguno, qué sé yo, creo. Okay. Una vez que tú hagas eso, mira a ver cuáles son las tarjetas que más te están cobrando. Y te voy a dar un teléfono que tú puedes llamar, que es Family Financial. El teléfono es el 1-877-789-4184. 1-877-789-4184. Creo que es ese, ojalá que sea. Y puedes hablar con ellos para ver si ellos te pueden ayudar a consolidar esas deudas y que pagues menos de lo que estás pagando ahora. Isabel Jara dice que fue con Family Financial. ¿Cómo te fue, Isabel? Compártelo con los demás. Las clases de Meli van a quedar grabadas y empiezan mañana, miércoles, no hoy, martes. A mí se me cruzaron los cables. Gracias, Teresa. Anda, si hasta de Colombia se están comunicando. ¿Cuánto me alegro? ¿Cuánto me alegro? Este sitio, es más, mi correo electrónico es tudinero con Julie, Julie, @gmail.com. Ese correo viene a mí, más nadie lo lee. Silvia, si tú compraste el Círculo de Excelencia, tú tienes que estar en mi lista. Mi cielo, ustedes me escuchan bien porque hay personas que dicen que no me escuchan y yo no sé cómo es que algunas sí me escuchan y otras no. Yo no puedo entender eso. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dices, a mis clases tú dices a la de principiantes, para ponerte en las de principiantes, déjame decirte cuál es. Es esto. Estas son las clases de principiante. Creo que se puso, ¿no? Okay. Las clases de Meli son solamente para los miembros de Sectors Made Simple. ¿Tú estás ahí, José? Sí, acá estoy. Ok. ¿Quieres que te mande los nombres de las personas por texto o te los doy por... Por texto está bien. ¿Cómo estamos? Sí. Sí, está bien. Como tú quieras. Comenzamos con Luis Ok. y después está Lilian. Con Luis, Y luego sigue Lilian. Lilian. Ok, perfecto. Gracias. Y ahora te mando los demás. Gracias. En 20 segundos.
Denise, si te vas a Sectors Made Simple, KTNQ 1020 AM Podcast Radio. 3, 2, estamos al aire. y muy bienvenidos de nuevo a Tu Dinero con Julie Staff. Estamos empezando el año con el pie derecho. Muy bienvenidos este día 17 de enero del año 2023. Sí, señor, la vieja está aquí, vivita y coleando. Llámame al 1844-410-1020. Quiero contestar tus preguntas. Quiero saber en qué líos te has estado metiendo. Es más, quiero compartir con ustedes, antes de tomar la primera llamada de Luis, que muchas personas que tomaron la decisión de mover su 401k o lo que tenían en fondos mutuos, lo que sea, a una anualidad de índice, ¿ok? Lo hicieron sabiendo que lo peor que podía pasar con su cuenta era que no iban a ganar nada. Porque cuando la bolsa sube, tú subes parte de lo que sube la bolsa. Y cuando la bolsa baja, tú no pierdes nada. Hay una persona en particular que estoy pensando que cambió la mitad de su cuenta. La mitad de su cuenta la dejó en su 401k y la otra mitad la puso en una anualidad de índice. La de la anualidad de índice, porque tuvimos un año tan pésimo, llevamos 2 años pésimos en la bolsa de valores, en 2 años no ha ganado nada. Boo-hoo. Pero en la de 401k ha perdido más de $10,000. Y lo lindo de aquí, bueno, no es lindo porque nada es lindo cuando uno pierde, pero en la anualidad de índice, cuando la bolsa sube, te cuenta como ganancia donde quiera que está la bolsa en ese momento. No tienes que recuperar lo que había perdido. Así es que créeme, eso fue lo que hice yo con mi 401k. Yo no te estoy diciendo que lo hagas, pero te estoy diciendo que aquellos de ustedes que lo hicieron, considérense dichosos de que no ganaron nada porque no perdieron nada. Y el año antes de las elecciones, según el libro por excelencia de Stock Traders Almanac, el año el año antes de las elecciones, después que ha habido un bear market como el que tuvimos, ha sido, déjame decirte cuántas veces, ha sido, ha ganado más, casi el 90% ha sido de ganancia. Así es que, por favor, ¿okay? 28 de 31, de los últimos 31 veces que hemos tenido elecciones cada 4 años, ¿no? El año antes de elecciones, 28 de ese año ha sido subidas del S&P 500. Así es que, por favor, no te preocupes. Vámonos con Luis, que está en el teléfono. Hola, Luis, mi amor. Cucuchichi. ¿Cómo tú estás? Muchas gracias, mi cielo. Te oigo muy bajito. A ver si yo puedo subir algo por aquí. No te preocupes, yo empiezo a tocar botones aquí. Dime. Pues andaba como loco ahí buscando las clases en vivo y no las encontraba yo. Estaba mirando las clases en la pregrabadas y bueno, ahí encontré muchas cosas interesantes. Mi pregunta, Julie, es escuché que tiene nuevas clases para las opciones y yo nunca he comprado sus clases en línea, pero sí compré los cursos que tenía en audio, ¿cómo se llama? En CDs y el libro, todo eso yo lo compré. Pero ahora el sistema es más avanzado y más rápido de hacer las búsquedas. Qué bueno. Yo estoy muy interesado en básicamente como decía usted antes, en especializarme en qué comprar, cuándo comprar y cuándo vender. Eso es lo que me interesa. Okay. Básicamente, entonces lo que me recomienda hacer las clases, ya sea estaba mirando que va a ser las options por medio de Sector Made Simple o algo así. Si tengo que comprarlo, lo compro, no hay problema, pero yo quiero ya... Ok, fíjate esto. Yo no soy principiante. No quiero que compres nada, Luis. No quiero que compres nada. Quiero que veas lo que hay. Quiero que leas el menú. Quiero que veas qué es lo que tienes a tu disposición. Vete a sectorsmadesimple.com y trágate, busca, digiere toda esa información gratis. Tienes nada más que matricularte en el sitio, te cuesta nada, no cuesta nada. Matricúlate en el sitio y eso te da acceso a cómo empezar a aprender muchísimas cosas, ¿ok?
muchísimas cosas. Una vez que tú veas lo que hay allí, ya entonces tú vas a saber más qué es lo que te interesaría. Y como yo voy a estar en contacto con ustedes, tú vas a saber exactamente qué es, si tienes que comprar un martillo o un destornillador. Yo no quiero mandarte a comprar nada hasta que tú tengas más información. ¿Ok? Porque quiero que tú, tal vez a ti te gusta invertir a corto plazo, tal vez tú quieras invertir, y déjame decirte, yo soy tan loca que tal vez la semana que viene, el día que yo tenga la clase, yo voy a estar en vivo a las 6:30 de la mañana y ustedes van a ver cómo yo compro y vendo opciones si lo quieren hacer, porque les voy a dar un enlace. ¿Te das cuenta? Si es que yo quiero que tú veas primero, que tú lo veas en carne viva. Y eso son cosas que antes yo no podía hacer porque yo no sabía hacerlo. Y son cosas que yo he aprendido. ¿Ok? Así es que vete a Sectors Made Simple. Lo voy a hacer. Vete, porque tal vez te interese y tal vez yo no sabía, yo era corredora de bolsa por Dios, y yo nunca me metí en comprar opciones, porque siempre pensé, no, eso es esto y lo otro. Cuando yo empecé de veras a estudiar las opciones de manera, mirándolo como como consumidora de esas opciones, yo dije, espérate, si esto se puede hacer con muy poquito dinero, menos dinero que comprando acciones, y yo puedo entrar y salir y mi riesgo es más pequeño. Hay riesgo, en cualquier inversión hay riesgo, mi gente. Ustedes no pueden meterse a hacer algo diciendo, no, aquí hay garantía. Aquí no hay garantía de nada. Pero tú puedes aprender cómo disminuir, cómo reducir ese riesgo. Y eso es lo que quiero que aprendan a hacer esta vez, mi amor. ¿Ok? Perfecto, Judy, gracias, te lo agradezco. Por nada, pero no compres nada, por favor, no compres nada. No compres nada. ¿Ok? Ok, gracias, Luis. Me matriculo. Muchas gracias. Por nada. Y recuerden también que metí la pata y ya se me cruzaron los cables porque la clase de Meli empieza mañana miércoles, no hoy martes. Hoy es la clase de Jonathan para los miembros de Sectors Made Simple. La cosa está buenísima, pero no te me desemboques, por favor. Sigue escuchando este radio, esto no te cuesta nada hacerlo de esta manera. Empieza a buscar lo que haya, busca los mangos bajitos primero, antes de que te tires en algo grande. No compres nada, ¿ok? Tienen que tener paciencia, y cuando estoy hablando de paciencia, te estoy hablando desde el punto de vista de una mujer de 70 años. Cuando a mí el médico me dice, mira, puedes tomar esta pastilla, pero esto te hace daño a los riñones, digo, mire, doctor, ¿cuánto tiempo me voy a demorar a que me haga daño en los riñones? Dice, no, porque después de 20 o 30 años, digo, doctor, yo tengo 70 años. Usted me dice a mí que después de 20 o 30 años me va a hacer daño a los riñones. Deme la medicina. Yo ya estoy hablando de tiempos más cortos, así es que estoy hablándote desde el punto de vista de una mujer de 70 años. Por favor, vamos a hacer las cosas. Yo sé que ustedes son desaforados y que les gusta ver las cosas con un immediate reinforcement. Vamos a tratar de hacer eso, pero con calma. Calma, piojo, que la noche es larga. Vámonos con Lilian. Hola, mi amor. Cocochichi. Hola, ¿qué tal, Julie? Me da un gustazo poder saludarla por este Gracias. medio. Tutéame. Ok, te admiro mucho. Ay, Lilian. Soy parte del grupo de principiantes, Ajá. pero sí me ha costado un poco porque... ¿Por qué? En una ocasión le dijo a usted a una persona que de nada le servía saber tanto practicaba, pues me sentí muy identificada cuando dijo eso, Ujú. porque sí me dedico a estar oyendo las lecciones, porque cuando más tiempo tengo a veces es cuando voy manejando o estoy en el trabajo, Claro. pero por lo mismo que estoy en el trabajo no puedo estar con mi computadora. Y aparte de eso, pues soy muy mala para la tecnología, pues ahí ando luchando. Tengo dos preguntas. Una es, me pareció muy interesante lo del curso ese que nos dieron un mes gratis. Sí, desde Pero Sectors Make pero Simple. la verdad, exacto, pero la verdad es que sí, me costó bastante entenderlo. Ujú. Entonces, yo quisiera saber si valdrá la
no sé qué hacer porque siento que todavía me hace falta. Entonces, si volver a tomar el curso de principiantes o agarrar el curso de Ok, déjame decirte, el de principiantes es los cimientos. Ahí es donde tú aprendes cómo ver cómo se siente la bolsa ese día, los índices, cómo ver los sectores, cómo puedes tener una estrategia donde nada más que tienes que mirar tus inversiones una vez a la semana, son los drips, son cosas más básicas que tú tienes que saber, pero también te enseña cómo leer las gráficas de point and figure. Todo eso está en las clases de los principiantes. Eso sí lo sé hacer. No ves, entonces ya eso para ti, ya eso es yesterday's mashed potatoes, ¿ok? Ya son las papadas de ayer. El Sectors Made Simple es donde tú vas a encontrar muchas cosas que te van a gustar, que tú te puedes quedar por el camino y nada más que usar eso. Si tú nada más que quieres mirar tus inversiones una vez al mes, tú tienes la oportunidad de hacerlo con eso. Ellos tienen ahora las 500 compañías del S&P 500, no solamente los sectores, y tienen la manera, es más, eso es lo que va a hacer Jonathan conmigo hoy en la clase, porque yo todavía me trafugo todo haciendo eso. Cómo hacer un filtro dentro de Sectors Made Simple que te enseñen cuáles son las compañías más fuertes. Si hay algo que te voy a decir que tienes que aprender en el año 2023, es lo que se llama Relative Strength, que es fuerza relativa. Si tú aprendes lo que es fuerza relativa y no aprendes más nada, tú, aunque escojas el peor, vas a ser entre los mejores. Porque fuerza relativa, cuando estamos hablando de fondos mutuos, estamos hablando de los mejores fondos mutuos cuando los ponemos a competir uno contra el otro. Cuando estamos hablando de acciones, es una contra la otra. Así es que si yo te digo a ti, te voy a dar las 3 mejores acciones por su fuerza relativa, te estoy dando las 3 mejores compañías en el momento. ¿Y a ti qué te importan las otras? Porque estás mirando los líderes. Y eso es lo que tú vas a aprender en Sectors Made Simple. ¿Ok? Así es que el que quiera tener más información, el que quiera saber más, y necesitas esa base, necesitas saber lo que es invertir. Invertir no es ahorrar. Invertir es poner un dinero que tú estás dispuesto a prescindir de él porque tienes la probabilidad de hacer mucho más dinero que si lo tienes en el banco en un futuro, pero no tienes garantía. Sin embargo, el pobre diablo que deja su dinero en el banco por años y años y años, entre la inflación y los impuestos, sí, el dinero, el número de dólares que tiene ahí es el mismo, pero el valor de ese dólar no va a ser igual, porque las acciones son lo único que se han mantenido más arriba de la inflación. Así es que me parece que Sectors Made Simple es la manera tuya de ir, pero te lo dejo a tu criterio. Envíale un correo a Meli. Tal vez ella quiera que tú vengas a la primera clase, a ver si te gusta. No sé, como tú quieras, pero poco a poco. Por favor, no se desemboquen. Es lo único que quiero hoy, que no se me desaten. ¿Ok? Ajá, sí, gracias. Me quedó un poco más claro. Tenemos que seguir en contacto, Lilian. Es lo más importante, porque así vas a poder llenar todas esas dudas que tienes por el camino. Sí, tengo otra preguntita así rápida. Dime. Yo ya abrí una cuenta en Fidelity, pero no le he puesto dinero. Yo tengo un 401k, pero no sé cómo hacer el rollover. Entonces no sé si puedo tener alguna ahorita. ¿Cómo no? José te puede ayudar con eso. Quédate en la línea y él puede decir cuáles son las opciones que tienes y qué es lo que puedes hacer. Si tú quieres moverlo a Fidelity, te puede decir cómo hacerlo. Él te puede ayudar a hacer todo eso. ¿Ok? Así es que nada más que va a ser José Denis o Daniel Staff. Esas son las únicas 2 personas que trabajan así al lado mío. Ok, muy buena suerte, mi amor. Y gracias, quédate en la línea para que José te atienda. Vámonos con Israel. Israel, mi cielo, bienvenido. Hi, Julie. Happy New Year. Oh, es un encanto escucharte. Tú eres mi maestra, siempre has sido mi maestra. Ay, mi Tú cielo. me abriste el camino a las inversiones. Yo cuando empecé a escucharte y
y compré tus libros, me interesó mucho esto de la bolsa de valores. ¿Los Y leíste? aquí me tienes, ahora soy un swing trader, ahora Wow. estoy invirtiendo y comprando y vendiendo, pues todo gracias a ti. Y como dijiste antes, los últimos 2 años fueron malísimos. Brutales. Entonces ahí estábamos como cuando estás en un corral de toros, atoreando los toros para que no te corneen. Así estaba yo con las inversiones, pero gracias a ti he aprendido bastante. No sabes cuánto te quiero, te sigo a ti, sigo a tu hijo, y Ay, son qué para mí mis maestros. Tú sabes qué, imagínate tú, yo soy madre, antes que nada soy madre. Y decirme a mí, quiero a tu hijo y déjame decirte, yo soy bien dura con él es más duro con él que yo puedo ser con él. Y la verdad es que no puedo estar más orgullosa de lo que está haciendo. Él está en su negocio, yo no me meto en eso, pero en lo que yo le puedo ayudar, claro que sí, porque veo que tiene, tú sabes que tiene Israel, algo que no se puede enseñar. Y eso es ética, ¿ok? Y moral. Y esas cosas son cosas que no se pueden una aprender. buenísima actitud. Exactamente. Así es que muchísimas gracias y en lo que yo te pueda ayudar, tienen mi correo, tu dinero con Julie. Acuérdense, miren, y estas clases de mailing, mailing no les puede decir compren un drip o no compren un drip. Por favor. A mí no me pueden decir compro esto o no lo compro. Yo no te puedo decir eso. Yo lo que te puedo decir es fíjate en esto y esto y esto y esto y esto y tú tienes que tomar tu decisión. ¿Por qué? ¿Porque somos pesados y repugnantes? No, porque es ilegal. Nosotras podemos ir a la cárcel, yo entiendo. si le decimos. Así es que por eso es que lo hacemos y no es por decir, no es porque no queramos decirlo. Yo sí, por eso es que tengo a Juana de los Palotes, que ella te dice lo que hace ella sin pelar sin pelar la lengua. Pero ya eso es también caminando una cuerda floja muy finita, ¿ok? Gracias, Israel. Muchas gracias por estar ahí. Lo sigo y lo seguiré. A ti y a Jonathan. Muchas gracias. a Meli y Donde a todos esté tus él, voy a hijos. estar yo. Muchas gracias por Seguro, todo. seguro. Gracias. Hasta luego. Que Dios te bendiga. Bueno, que tengas un año 2023 lleno de emociones, ¿ok? Y que la mayor parte de ellas sean buenas. Es lo que mejor te puedo dar. Gracias, hasta luego. Vamos, bye, mi amor. Vámonos con María. Hola, María. Cucuchiti. Sí, buenos días. Hola, mi amor. Sí, mira, me da mucho gusto hablar contigo. 2 minutos. Muchas gracias, mi amor. No, Dime. no he empezado a lo de la inversión porque no lo entiendo muy bien. Pues haces muy bien en no me gustaría empezar. agarrar las clases. Ujú. Las clases, bueno, quédate escuchando aquí, matricúlate en Facebook, en la página de Julie Stav Inc., inscríbete allí, porque todo lo que yo vaya a hacer, lo voy a poner ahí. Todo. ¿Ok? Y el jueves voy a estar aquí Nada otra más. vez. Ok, entonces nada más me meto a Facebook. Métete a y Facebook, en Julie Julie Stav, es Julie Stav Inc., INC. Yo tuve que poner nombres nuevos, todo nuevo, porque a mí me Ok. cerraron todo y yo no tenía acceso a nada. Así es que yo tuve que empezar de cero otra vez. Y empecé con esto. Y no me estoy quejando. No me estoy quejando porque gracias a eso se me quitó la morriña de arriba y estoy new and improved. ¿Ok? Así es que, para adelante. Sí. Oye, y tengo una pregunta. Dime. Dime. Que es 43B aquí en el trabajo. Ajá. Entonces, y yo le estoy poniendo cada vez. Tiempo para el Se nos fue, mi cielo. Se nos fue la llamada. Ok, vámonos. Sí me ¿Cuánto tiempo nos queda, José? Ya estamos ahora. Faltan 5 para fin. Fantástico, ok. Por favor, que llámanos o te llamamos mañana. María, te llamamos mañana, no mañana, el jueves te llamamos para cuando empecemos el programa para que me digas, pero hoy quiero compartir con ustedes algo porque quiero empezar este año con un pensamiento y esto es de un sitio que se llama tucuentofavorito.com. Y la fábula de hoy, o el cuento de hoy, es un anciano, es la fantástica fábula china sobre la perseverancia de cómo el viejo tonto removió las montañas. Miren esto. Un anciano de unos 90 años vivía frente a 2 enormes montañas. Sus vecinos le conocían como el viejo tonto. ¿Por qué? Porque cada vez que tenía que acercarse al pueblo para comprar algo, tenía que rodear las montañas. Cansado de tanto esfuerzo,
¿ok? Reunió a toda su familia y le dijo, miren, ya yo estoy cansado de tener que rodear las montañas para acercarme al pueblo, pero tengo la solución. Entre todos conseguiremos remover las montañas y cuando lo logremos, trazaremos un camino en línea recta. A sus hijos y a sus nietos les pareció una buena idea, pero su mujer no estaba convencida. Le dijo, pero, ay viejo, ¿cómo vas a deshacer las montañas? Eso es imposible. ¿Qué vas a hacer con las piedras y con la arena? Las tiraremos al mar, respondió el anciano. Así es que todos se pusieron a trabajar, tanto los niños como los mayores. Hasta el hijo pequeño de su vecino quiso colaborar. Cada uno llevaba cestos llenos de arena y de piedras y los tiraban al mar. Al cabo de unos meses se acercó allá un vecino del lugar al que conocían como el sabio. El hombre se rió cuando vio lo que estaban tratando de hacer y dijo, ¡ay, viejo, qué ridículo! ¿Cómo tú vas a remover esas dos montañas si no eres capaz ni siquiera de arrancar un manojo de hierbas? Deberías dar la vuelta. Ya tienes 90 años. Tú no puedes librarte de esas montañas antes de morir. Es verdad lo que tú dijiste. Más bien, soy bastante torpe y con menos intuición que el hijo de mi vecino que aquí está ayudando. Pero cuando yo muera, seguirán con este trabajo mis hijos y los hijos de mis hijos. Y después lo harán sus hijos. Si las montañas no crecen, ¿por qué no vamos a ser capaces de acabar con ellas? Y el sabio no supo qué contestar. Tal vez te parezca imposible que tú puedas salir de las deudas que tienes. Tal vez te parezca imposible que puedas aprender a hacer algo que tú creías que era para esa gente que es tan inteligente, tan rica, tan lo que sea. Mentira. Si tú empiezas hoy, créeme, tal vez no llegues a donde tú quieres llegar antes de que te nos vayas. Pero todos esos a tu alrededor, tus hijos, tu familia, todos están mirando lo que estás haciendo tú. Estás cambiando la generación una a una, cambiando la perspectiva, quitándote toda la morriña esa, todas las cosas negativas que traemos a veces en la mochila cuando llegamos a este gran país o cuando estamos todavía en nuestro país, oprimidos por lo que sea, más que nada por nuestra mentalidad. Si tú comienzas hoy, yo no sé dónde vas a llegar, pero sí te garantizo que vas a estar mucho más cerca de tus metas si comienzas ahora mismo que si te quedas sin hacer nada. La montaña está ahí para que tú hagas ese camino recto que te conviene. Y lo haces poquito a poco y no estás solo. Estamos todos nosotros, cada uno con un puñado de tierra y de piedras. Aquí te espero el jueves, día 19, en Tu Dinero con Julie Staff, en Facebook y en YouTube. Te adoro. Gracias por estar allí y gracias por tu apoyo. Hasta la próxima. Gracias, José. ¿Sabías que tu smart... Gracias, mi amor. Hasta el jueves. Sí, estamos en contacto. Gracias. Ok, mi gente, se acabó lo que se daba. Me parece... ay, Alfredo, tú estás ahí, mi cielo. No te me rindas, mi amor. Yo sé que tú has tenido muchos challenges, ¿ok? Y yo sé que tú puedes. Así es que, por favor, Marta Díaz, gracias, mi amor, Rosa, todos, muchísimas gracias por estar conmigo, por apoyarme. Ustedes son mi fichol. Ustedes son mi fichol. Y nos vemos entonces esta tarde en la clase de Jonathan, ¿ok? Hasta la próxima. Yo no sé cómo apagar el tareco este. Vamos a verlo. Mira, end live video. Duh.